La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Con ustedes, Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. El presidente anunció en el Día del Trabajador, así como parte del homenaje a los trabajadores, el descubrimiento de este nuevo campo hidrocarburífero. Precisamente ya estamos en contacto con el viceministro para tener más información sobre esto. Sí, justamente es un pozo exploratorio que se ha perforado en el municipio de Yapacaní, en inmediaciones de algunas centrales campesinas que se encuentran por allá. Un saludo cordial también a todos nuestros compañeros interculturales del municipio de Yapacaní que han apoyado y han luchado también para que se pueda ejecutar este proyecto, porque ellos como cruceños entienden que es en beneficio de su departamento y también en beneficio del país. Este proyecto va a aumentar la producción de gas en 1.4 millones de pies cúbicos al día y también la producción de condensado en 115 barriles de condensado, lo que tenemos previsto. A la fecha se han ejecutado $13 millones, todavía tenemos un techo de 17, o sea, nos falta llegar a los 17, con la ejecución de unas pruebas de producción para poder declarar la comercialidad de este campo. Hay que destacar que es un esfuerzo exploratorio que viene efectuando YPFB en el marco de su plan de reactivación del upstream. Es un éxito exploratorio que ha conseguido la empresa, puesto que esta empresa YPFB, la empresa de todos los bolivianos, ha efectuado el proyecto desde el inicio hasta la finalización del mismo. Eso quiere decir que ha hecho toda la interpretación, todos los estudios, las autorizaciones en directorio, las ingenierías, las contrataciones. Posteriormente, durante la ejecución, han hecho el control y la supervisión de todo el proyecto, y al no estar atado en un contrato, como en otras áreas, digamos, tenemos contratos de servicios petroleros. En este caso es un proyecto netamente efectuado por YPFB. Todos los beneficios que se vaya a obtener del proyecto van a ser ingresos directos para el Estado. Entonces es destacable mencionar esta labor que viene efectuando YPFB y que además viene acompañada de las políticas y la normativa que como Ministerio de Hidrocarburos estamos promoviendo como Poder Ejecutivo, puesto que a través de estas políticas hemos desarrollado la posibilidad de que YPFB pueda recibir incentivos y de la misma manera pueda efectuar lo que es una declaratoria de comercialidad, figura que antes no estaba prevista, ¿no? Puesto que únicamente se mencionaban a los titulares, indicando que siempre se tenía que tener la previsión de un contrato. Sin embargo, hoy le estamos entregando a YPFB ese rol operativo y YPFB está demostrando que desde el estudio hasta la finalización de un proyecto tiene toda la capacidad técnica para poder tener éxitos exploratorios. Viceministro, ¿desde cuándo estamos trabajando en este proyecto? ¿Qué es lo que falta ahora como para comenzar ya a decir que nos está entregando hidrocarburos? Bueno, el año 2021 se han efectuado casi en medio año, en realidad, no estamos hablando de todo el año, unos 6 meses hemos debido demorar en efectuar todos los estudios para poder identificar y cuantificar el prospecto y también proponer un punto para perforar. El año 2022 se ha efectuado la ingeniería y el diseño de la perforación del pozo. Además de eso, se han efectuado las autorizaciones internas que tenemos dentro de nuestro directorio de YPFB y también lo que es las contrataciones para el proyecto, y se ha iniciado inmediatamente las obras civiles. De esa manera, el 1 de enero ha iniciado la perforación, la cual ha concluido a finales del mes de abril, o mediados y finales del mes de abril, digamos, y finalmente se ha iniciado la etapa de pruebas de producción y ya hemos tenido los primeros resultados, los cuales nos han demostrado que tenemos un reservorio que se denomina Petaca dentro de lo que es este objetivo exploratorio que lo conocemos como Yope. Tenemos un reservorio Petaca el cual está saturado 100% con gas y condensado y no está presentando ningún corte de agua, lo cual es indicativo de un reservorio productor de hidrocarburos
y muy pronto se va a poner también en producción este pozo. ¿De cuándo estaríamos hablando, viceministro, para que esté en producción el pozo? ¿Hay algún cálculo? Nosotros tenemos el estimado de que vaya a demorar hasta el primer trimestre del año que viene. Sin embargo, se van a extenuar los esfuerzos para poder iniciar la producción hasta fin de año. Viceministro, ahora estamos hablando de gas, pero también me dice de condensados, de líquidos. ¿Hay la posibilidad de que tengamos diésel, que es lo que tanto nos está preocupando en estos últimos días? Bueno, el condensado usualmente es un hidrocarburo líquido que nos ayuda a producir gasolina, digamos, pero es también importante señalar que dentro de la exploración que hemos tenido, hemos encontrado otro reservorio, el cual se denomina Yantata, que por una situación de su permeabilidad no ha logrado fluir el petróleo que se tiene contenido ahí, pero ahí sí hemos podido evidenciar la existencia de petróleo. Entonces, para un futuro proyecto exploratorio, una nueva perforación, se está viendo la posibilidad de poder producir de este reservorio lo que son hidrocarburos líquidos, al igual que los estamos produciendo de Yarará, digamos, que es un proyecto, un campo que también descubrió YPFB y está muy próximo al área de Yope. Entonces, estos hidrocarburos líquidos sí nos van a poder contribuir a lo que es la producción de diésel, ¿no? de un hidrocarburo más pesado y que se pueda comercializar de esta manera. También es importante señalar que la producción de todos estos hidrocarburos nos ayuda a disminuir lo que son las importaciones y también tener un ahorro como Estado, puesto que es mucho más económico producir nuestro diésel en nuestras refinerías a nivel de Bolivia que, digamos, ocupar el diésel importado o buscar diésel para importar. Viceministro, el presidente también dijo que este nuevo pozo está en una zona donde hay ya otros proyectos que está trabajando YPFB. ¿Es así? ¿Cuáles son esos otros proyectos que están cercanos y de los que seguramente también pronto tendremos noticias? Hay un siguiente proyecto, bueno, que se está iniciando ya debemos estar alrededor de los 60, 70 metros perforados. Es el pozo Yarará X2, que es un pozo que viene a desarrollar lo que se ha descubierto con el pozo Yarará X1, a probar una posición más alta en la estructura de Yarará y podemos tener la sorpresa ahí sí de tener hidrocarburos líquidos, ¿no? De tener un mayor volumen de hidrocarburos líquidos. Por otro lado, tenemos un proyecto muy próximo también que está dentro del área que se denomina Yarará, es el proyecto Las Delicias, y un poco más hacia el este, en Santa Cruz también está el proyecto Chané Noroeste X1 y el proyecto Madreselva, ¿no? Que son proyectos que hoy se han concebido como pozos estratigráficos, pozos de investigación, pero porque están estudiando un nuevo tipo de sistema petrolero, el cual no ha sido explorado en el área, y estamos buscando la oportunidad de abrir de esta manera una nueva cuenca, nuevas oportunidades exploratorias que ya estarían dentro del dominio de lo que conocemos como la llanura veniana. De esa manera, también YPFB está desarrollando otros proyectos que ya son más gasíferos, más de índole gasíferos, son un poco más complejos, puesto que se encuentran en el Subandino Sur y requieren, digamos, un tiempo mayor, puesto que la complejidad que entenderás que tiene la topografía del Subandino Sur demanda más horas, más tiempo para lo que es la construcción de un camino, y por otro lado los pozos son más profundos porque estamos yendo al objetivo Huamán-Pampa, pero también los volúmenes son mucho más grandes, ¿no? Los que tenemos estimados, que están por encima del 1 trillón de pies cúbicos. Entonces, demostrar esta capacidad operativa que tiene YPFB para llevar adelante una actividad y poder tener un éxito exploratorio, ahora estamos más que nunca comprometidos con poder efectuar la perforación de los pozos en el Subandino Sur para de esa manera tener un éxito exploratorio que sea mucho más grande, de mucha más relevancia, como sería del tamaño de un megacampo.
Viceministro, ¿cuánto tiempo demora? Yo sé que depende mucho de la topografía, de la geografía, de la formación de cada territorio, pero ¿cuánto tiempo más o menos en promedio demora un proyecto de este tipo? Desde la prospección, digamos, hasta ponerlo en producción. ¿Cuánto tiempo más o menos así en promedio o por áreas o regiones se puede hacer el cálculo? Bueno, de esta manera, el promedio usual a nivel mundial demora entre 7 a 10 años, ¿no? Hasta ponerlo en producción a un pozo exploratorio desde el inicio, desde lo que es la prospección. Podríamos hablar incluso de hasta 15 años cuando estamos en una zona donde no se tiene información geológica ni tampoco información geofísica del subsuelo, puesto que primero vamos a tener que adquirir esta información, hacer un estudio a nivel regional de una cuenca y de esa manera ir identificando oportunidades exploratorias ya locales, como lo sería en este caso Yope. Sin embargo, en YPFB hemos trabajado en una cartera de 33 proyectos exploratorios a una velocidad, digamos, mucho mayor, puesto que entendemos la necesidad de efectuar esta exploración y de esa manera hemos querido acortar y optimizar los tiempos que tenemos para poder presentar estos proyectos y aprobarlos en nuestro directorio. A la fecha tenemos como 15 proyectos aprobados en el directorio, ya se ha anunciado que 11 de ellos ya están de alguna manera priorizados y son proyectos que vamos a en el corto plazo iniciar. De esta manera, lo que ya resta es la parte operativa y como te decía, en el caso, por ejemplo, de Yope, nuestra parte operativa no ha durado, digamos, un poquito más allá de medio año. Sin embargo, hay otros proyectos, como es el caso del Subandino Sur, donde muy posiblemente las obras civiles se construyan entre 8 a 12 meses, digamos, ¿no? Entonces, es la diferencia que existe en cuanto a la topografía. Por otro lado, la perforación de nuestro pozo pues habrá demorado unos 60 días a lo sumo. En cambio, en el caso del Subandino Sur, esta perforación a veces se extiende hasta por el periodo de un año y medio, dependiendo de la profundidad que vaya a establecerse para alcanzar nuestros objetivos. Sin embargo, ya estamos en la parte operativa, ya hemos superado toda la fase de los estudios y ahora lo que resta es iniciar estos trabajos y esta operación. De esa manera, este año tenemos previsto justamente el inicio de las obras civiles en los proyectos de Iñau y de Yapucaiti, mientras que el siguiente año estos pozos se van a encontrar en perforación directamente. Por otro lado, también nuestra empresa YPFB Chaco ha iniciado la actividad en el área de astillero, entonces estamos en plena perforación del proyecto astillero y esperamos tener resultados hasta fin de año de este proyecto. Concejal, ¿cómo está? Ahora sí, le saluda Antonio D'Alencia, estamos ya en La Razón Radio, bienvenida como siempre. Muy buenos días, querido Antonio Rubén, es un gusto estar con ustedes, saludarlos en esta mañana y a través suyo a todos y todas quienes siguen su programa. Como pueden escuchar, estoy en la calle aledaña al Palacio Consistorial debido a que los trabajadores y trabajadoras municipales han bloqueado los ingresos en contra del alcalde y de los abusos y atropellos en contra de los derechos sociolaborales emergentes de luchas y de vidas. Concejal, a ver, primero quería preguntarle sobre un caso en Emavías. Tenemos entendido de que usted está haciendo una denuncia y además que ha trabajado usted una serie de irregularidades, ha detectado una serie de irregularidades. Cuéntenos sobre eso, por favor, concejal. Así es, como ustedes han podido ver a través de los diferentes medios de comunicación, mis redes, se ha iniciado un proceso de fiscalización en torno a las obras que se estaban realizando en la Avenida Baptistas, obras ampliamente observadas, que han sido paralizadas emergente del descontento de la población y que no tenían sentido alguna y tampoco iban a la resolución de las necesidades de la zona. Emergente de esta denuncia vecinal y de la inspección in situ de las obras referidas, se profundizó la fiscalización y nos topamos con que la empresa Marías 3 días antes había recibido 3 trailers con aproximadamente 200 turriles de cemento asfáltico. Esto en medio proceso de licitación de una empresa que estaba participando de la misma.
al arribar a la empresa Emavías, a predios de la misma, no solo evidenciamos que esto era cierto, sino que también se había usado este material sin haber concluido el proceso de contratación, estableciendo un posible vínculo entre la empresa Emavías y la empresa privada. Esto, sin duda alguna, es un hecho absolutamente irregular, en contra de la normativa, y por supuesto que pone en riesgo los recursos municipales. Todo esto tiene que ser investigado por autoridad competente. ¿Qué actitud, qué ha asumido usted como concejal respecto a este caso? Bueno, lo primero que hemos hecho es, como lo mencionaba, la inspección de acuerdo al marco de mis competencias. Posteriormente hemos emitido una nota el día de ayer a todos los concejales y concejalas. Estamos solicitando una sesión extraordinaria para tratar este tema y que a través de una moción de votos se emitan votos nominales para ver qué concejales y qué concejalas se van a sumar al proceso penal. Quiero señalar que aún con la probabilidad de que la mayoría de los concejales y concejalas que cierran filas en torno no a un partido, sino a intereses económicos emergentes del ejercicio del burgomaestre, puedan rechazar el inicio de la denuncia penal. Mi persona, en calidad de concejal y en realidad como ciudadana de a pie, al conocer posibles hechos irregulares y que pueden ser subsumidos en la hipótesis de los artículos del Código Penal, voy a iniciar un proceso penal y estoy segura que la bancada en pleno del Movimiento al Socialismo se va a unir a la misma. Concejal, y ahora me decía, ¿qué está pasando en este momento allí cerca de la alcaldía? ¿Cuáles son las protestas, las demandas que tienen los trabajadores en este caso? Bueno, como es de conocimiento también público, la bancada del MAS y PCP hemos tenido la encrucijada de una lucha para defender los derechos sociolaborales de los trabajadores municipales que han sido afectados ampliamente desde prácticamente el primer día del ejercicio del señor Arias como alcalde. Se han afectado luchas históricas que han permitido obtener bonos como el bono 16 de julio, el bono 20 de octubre y por supuesto una escala salarial emergente del bono de antigüedad que además está avalada por la Ley General del Trabajo. Todo esto ha sido desconocido y a pesar de que hemos presentado una ley de derogación del decreto municipal 006 a través del cual se pretendía de manera formal y enmascarado en legalidad el desconocer estos derechos sociolaborales, pues el alcalde se rehúsa al cumplimiento. Esto en el mismo sentido que se rehúsa a cumplir la ley de fiscalización, la ley de protección de las áreas verdes, la ley de control y transparencia de las concesiones, en el mismo sentido de impunidad y de casi omnipotencia al estilo de el medioevo, se ha abstenido del cumplimiento de leyes que no están sujetos a criterio del burgomaestre, sino del órgano legislativo que las ha puesto en vigencia y las ha promulgado en obviamente respuesta a las necesidades de la población, pero también al marco legislativo que debe ser precautelado por este espacio deliberativo. Concejal, en este momento entonces los trabajadores están solo protestando, están bloqueando la calle, ¿y qué otras medidas de presión piensan asumir? Si sabe usted, por favor. Están bloqueando el ingreso al Palacio Consistorial y el ingreso al ex edificio Soboce en protesta a que no se le ha pagado los bonos, no se tiene un incremento salarial desde la gestión 2021, totalmente contradictorio, como lo reitero, a las luchas, pero también al marco constitucional y legislativo aplicable. Quiere decir que este año tal vez tampoco se aplique el incremento salarial que ha sido aprobado por el gobierno para los trabajadores municipales. ¿Sabe algo de eso usted también, concejal? Creo que, por supuesto, es la misma línea, ¿no? Si no ha cumplido desde la gestión 2021, el incremento no tendría por qué estar cumpliendo el incremento en la gestión 2023. Y también entiendo que si desde el inicio de su gestión ha vulnerado derechos sociolaborales, es porque obviamente es un alcalde totalmente alejado de la conciencia social y no le interesa el bloque popular emergente de los trabajadores y trabajadoras municipales. Del señor Humberto Arandia, él es director general
ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística. ¿Por Así qué es. lo hemos convocado? A ver, para el contexto, ayer la Gobernación de Santa Cruz ha hecho conocer, como si se trataran resultados del censo, el conteo de población de Santa Cruz, del departamento. ¿Quién en Bolivia es el encargado de generar las estadísticas oficiales del país? Evidentemente, la Constitución Política del Estado, la norma máxima de nuestro país, que está por encima de cualquier otra, en su artículo 298 señala que es una competencia privativa, es decir, una competencia que no puede ser delegada a ninguna otra instancia, la realización de censos y la obtención de estadísticas oficiales a través del INE. En este sentido, el INE es la única institución en Bolivia que puede realizar censos oficiales. ¿Y por qué lo señalo? Porque la palabra empleada por el Instituto Cruceño de Estadísticas ayer de conteo, en cualquier texto de estadística básica, como los mismos catedráticos cruceños lo reconocen, hace referencia a un censo. Y lo que se realizó en Santa Cruz no fue un censo, definitivamente. Don Humberto, vamos aclarando entonces, usted seguramente ha visto ya, nosotros también hemos podido dar lectura y conocer bien el documento o el trabajo que se hizo ayer en Santa Cruz, cómo lo califica, cómo lo ve, si podríamos hacer un parangón, por ejemplo, con lo que verdaderamente es un censo. En primera instancia, lo que ayer se realizó fue una encuesta para brindar un informe del segundo año de gestión del gobernador Camacho. Una encuesta hecha a la rápida, definitivamente, con serias debilidades técnicas, con una representatividad muy baja. Es más, esta mañana hice un ejercicio estadístico simple por muestreo, se podría decir, donde en más de 20 medios de la ciudad de Santa Cruz, ninguno de los entrevistadores ni sus familias habían sido parte o habían sido tomados en cuenta en esta muestra. Señalaban ayer que aproximadamente habían entrevistado en 10,000 hogares, pero en un departamento que tiene aproximadamente 3,5 millones de habitantes, ¿cuántos hogares hay? Aproximadamente, según nuestras estadísticas, hay algo más de 1 millón de viviendas hogares. Entonces, 10,000 de 1 millón de viviendas realmente es poco significativo. Y al ser tan poco significativo, el error de esta mal llamada también encuesta es muy grande. ¿Cuál es la diferencia entre un censo y una encuesta? Un censo como tal abarca a la totalidad de la población, mientras que una encuesta solo se limita a un segmento que es determinado estadística y matemáticamente para que minimice el error. Pero definitivamente el tamaño de muestra o el segmento que se eligió por el Instituto Cruceño de Estadísticas no representa bajo ningún punto de vista, ni científico ni estadístico, el error que señalaron ayer. El error muestral definitivamente es muchísimo mayor, por lo que los datos que se presentaron ayer definitivamente escapan a la realidad. Otro aspecto que es importante de notarlo es que lo que se presentó ayer no fue un dato preciso, como lo quiso señalar el gobernador en funciones, el señor Aguilera. Lo que en realidad es una simple estimación. Una estimación que más allá de adolecer de deficiencias técnicas, presenta un error definitivamente significativo. Don Humberto, y anoche me preguntaba yo cuando veía decir cómo se puede hacer este trabajo cuando lo que hemos aprendido nosotros en todo este tiempo que le estamos dando amplia cobertura a lo del censo,
es que la base de un trabajo de este tipo es siempre la cartografía, ¿sí? Porque eso, como alguna vez también nos ha explicado la gente del INE, la gente que trabaja con usted, es lo que nos guía, ¿no es cierto? Lo que nos dice dónde hay que ir, cómo hay que hacer, en fin. Se puede hacer un trabajo de este tipo, digamos, medianamente serio, sin una cartografía. Si bien existen métodos indirectos, como que al parecer utilizaron un ejercicio simple basado en los medidores de luz, los mismos no son los más aconsejables, puesto que al utilizar variables indirectas como el número de usuarios por medidor de luz, lo único que hacemos es incrementar el sesgo y el error de medición. Por ende, mientras más alejado se encuentre el marco muestral o la base estadística sobre la cual realizo el estudio, el error también va incrementando de sobremanera. Entonces, no solamente existe el error por el tamaño tan limitado de la muestra, sino también existe el error por el diseño de la misma. Don Humberto, ahora le iba a preguntar, ellos manejan una tasa de crecimiento, si por favor nos puede usted dar las cifras exactas. Tenemos nosotros una tasa de crecimiento poblacional anual, pero entiendo que Santa Cruz tal vez tenga un poquito más en su promedio, pero la que han calculado, la que se ve en este trabajo, definitivamente rompe, podríamos decir, este esquema que teníamos de crecimiento en la población. Para poder realizar las proyecciones en Bolivia o en cualquier país del mundo, sea este el más desarrollado o el menos desarrollado, se utilizan ecuaciones demográficas basadas en variables específicas como ser la fecundidad, la mortalidad, la mortandad, etc. Y en ese sentido, las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística, avaladas por organizaciones internacionales de alto nivel como ser Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina, a través de su división CELADE, muestran que el crecimiento no sería superior al 4%, es más, sería inferior. Por lo cual, obviamente que la estimación brindada por el ICE no solamente escapa a la realidad, sino que es un ejercicio que muestra grandes debilidades desde el punto de vista meramente técnico. Ahora, don Humberto, ¿qué valor se le puede dar a este trabajo? Usted dirá, bueno, ya lo sabemos, oficialmente no tiene ningún impacto porque es el INE el que hace este trabajo, pero ¿qué valor se le puede dar desde su punto de vista? Desde mi punto de vista es una estimación que es solamente hecha por un ejercicio para mostrar una capacidad limitada de una institución y absolutamente no se le puede brindar ningún tipo de valor, ni referencial ni oficial. Oficial, porque bien lo señalaba, solo el INE brinda las cifras oficiales, y referencial, como lo quieren hacer ver los medios cruceños, tampoco, porque esta estimación adolece de significativas falencias. Don Humberto, ahora le voy a hacer la pregunta, por favor, ¿cuál cree usted que sea el objetivo que hay detrás de este trabajo? ¿Usted cree que se busca, digamos, alguna otra cosa? Evidentemente lo que se busca es condicionar al censo y politizar el escenario del censo. Definitivamente el objetivo del Instituto Cruceño de Estadísticas es no dejar trabajar al INE en el cumplimiento del mandato constitucional de la realización del censo. Y al tratar de posicionar esta cifra y condicionar nuestro trabajo, lo único que se busca es la polarización, aspecto que claramente está referido a que la misma fue presentada en el informe de gestión del segundo año del gobernador Camacho. Bueno, en este caso el gobernador en funciones es el señor Aguilera. Una cifra que lo único que busca es tapar las debilidades institucionales de dicha gobernación. Ahora, cierto, si así han hecho esta estimación, ¿cómo se esperaba de que ellos, con una propuesta de censo de población y vivienda de 2023, puedan
consumar esa idea que tuvo como parámetro un paro de 36 días, don Humberto. Lo que quedó demostrado en todas las mesas técnicas de trabajo y con el apoyo de organismos internacionales es que nunca existió una propuesta técnica. Lo que existió fue una propuesta política. Y el consenso que se logró fue el respetar la propuesta técnica, aquella que fue planteada por el INE y los organismos internacionales que sí conocen del tema. Estamos ya en contacto con don Elvin Linares, él es vocero de la Alcaldía del Alto. Este 15 de mayo, Rubén, en el Alto, sí, comienza el plan de restricción vehicular. Vamos a pedirle a Elvin entonces que nos explique de qué se trata todo esto. Cuéntenos entonces, don Elvin, cómo se ha planificado, cuáles son las principales características, objetivos de este plan de restricción que comenzarán a aplicar a partir del 15 de mayo, tenemos entendido. Bueno, Antonio, a través de la participación de nuestra primera autoridad municipal, alcaldesa Eva Copa Murga, se va a discutir el problema del transporte de manera integral. Es decir, no solamente tenemos que hablar del tema pasaje o del tema trameaje, tenemos que hablar de manera integral de toda la problemática que tenemos en la ciudad en cuanto al transporte se refiere. Para eso se han articulado varias mesas de trabajo en las que se viene discutiendo. También hay planteamientos de un lado y del otro, pero debemos de tomar algunas decisiones ya inmediatas, y estas han emanado el día de ayer, cuando nuestra primera autoridad municipal firma ya el decreto 180-2023, que ya regula los nuevos puntos de la restricción vehicular. Esta restricción anteriormente en la ciudad del Alto solamente se basaba en La Ceja y Villa Dolores, parte de lo que es 12 de octubre también, y hacia la Juan Pablo II, hasta allá era la restricción. Y los móviles que estaban restringidos en ciertos días se dedicaron a hacer trameaje desde las extrancas hasta cerca de la restricción. Entonces, allá parece que ha nacido también algo fuerte en cuanto al trameaje. Hoy este trameaje tiene que desaparecer. Es un compromiso de los hermanos transportistas de ordenarse y hacer desaparecer el trameaje en los siguientes días. La ampliación de los puntos de restricción se amplían a 38 puntos que vienen desde lo que es Puente Vela en el sur, al lado norte, lo que es Vallivian, al lado del este, digámoslo así, la ex Parada 8, y en el lado este, toda la ladera de Achocalla y hacia la ciudad de La Paz, toda esta ladera. Es decir, ha crecido el área de restricción, de modo que ya no va a haber este trameaje fácilmente ejecutado por quienes estaban restringidos. Debemos de respetar la restricción. Un día a la semana no tienen que salir los móviles más que de repente al mantenimiento, la limpieza y adecuación. Entonces, en ese sentido, es una muestra que vienen ya dando nuestros hermanos transportistas el acatar esta restricción, que mediante esta normativa se va a regular a través de 3 controles. La Secretaría de Movilidad Urbana, que va a desplegar los más de 100 guardias municipales con que dispone, el organismo operativo de tránsito, que también va a hacer el control, y también hay un control específico y especial autorregulable, que es el control sindical. El control sindical de los sindicatos de la federación, todos absolutamente van a estar trabajando en esto del control. Las sanciones se han estipulado en la primera infracción 70 bolivianos y en la segunda, ya reiterativa, 200 bolivianos para el infractor. Pero esto va más allá, ¿no? De acuerdo a la aprobación de las líneas que tiene el municipio, también hay condiciones de la implementación de líneas. Entonces, pudieran suspenderse no solamente a los móviles, sino también en su extremo al sindicato o la línea que estuviera incumpliendo. Todo esto se va a controlar. Entonces, en ese sentido se viene avanzando
y reitero a la población, no se han cerrado las mesas de trabajo, solamente son 2 resultados específicos que se han aprobado en estos días, querido Antonio. Es igual que en La Paz, don Elvin, aquí en La Paz, por ejemplo, las placas con 1 y 2 son las que tienen restricción el lunes y así va avanzando. Sí. ¿Por qué no nos explica eso también, don Elvin, por favor? Sí, mira, el lunes las placas 1 y 2 efectivamente no van a poder ingresar a esta área de restricción. Los martes, las placas que terminan con el dígito 3 y 4, los miércoles las que terminan con el dígito 5 y 6, los jueves 7 y 8, y los días viernes no ingresan al área de restricción las placas que terminan en 9 y 0. Es parecido al tema del control en la hollada. Claro. La diferencia aquí va a ser que ahora esta área de restricción se ha ampliado. Pero esto no quiere decir tampoco que vamos a afectar al transporte que necesita circular por la ciudad, ¿no? Hay transporte autorizado por otros niveles, departamental y nacional también, que obviamente el municipio ha de respetar, pero en coordinación y en cumplimiento a las normas y reglamentos. No vamos a controlar el tema de vehículos de la policía boliviana, los servicios de salud, los vehículos diplomáticos, los vehículos oficiales que estén en ejercicio de funciones. Los buses de transporte interdepartamental también están exentos porque cumplen un servicio específico. Los vehículos del servicio privado también pudieran acceder a cierto grado de circulación en día de restricción siempre y cuando tengan una autorización de la Secretaría de Movilidad Urbana del municipio. Es decir, va a haber excepciones, pero también va a haber un control rígido para que disminuya la circulación de la cantidad del parque automotor que ahora tenemos de forma masiva en la ciudad. ¿Cuántos vehículos van a salir de circulación con este plan? Miren, estamos justo en ese trabajo de hacer un relevamiento porque hay vehículos que no están registrados en la ciudad, lamentablemente. Trabajan en la ciudad, prestan servicios, hacen actividad económica en la ciudad, utilizan las vías, pero no pagan impuestos y no tienen registro alguno en la ciudad. Ese también ha sido un compromiso de la Federación Andina de Transportes, que aglutina a todo el transporte en general, de poder cambiar de radicatorio, es decir, vehículos que han estado pagando sus impuestos porque son un poco más baratos de repente en provincias aledañas como Achocalla, Olaja o Viacha, tendrán que cambiar su documentación radicatoria a la ciudad del Alto, donde prestan y hacen actividad económica. Don Elvin, ahora, ¿cómo ha caído? Si bien usted me habla de que ya los choferes están a favor, digamos, pero ¿cómo les ha caído esto? ¿Cuál ha sido la actitud que ustedes han sentido de parte de los amigos transportistas? Miren, hay diferentes niveles de organización, ¿no? El trabajo se lo ha hecho en 2 niveles, digámoslo así, la dirigencia intermedia y la dirigencia superior del transporte acá en la ciudad. Hoy toca socializar y bajar a las bases. Las bases tienen que confiar también en su dirigencia porque de manera conjunta con el municipio estamos pensando en mejorar las condiciones no solamente para el conciudadano, para el usuario, sino también para el propio transportista, porque esto del tramiaje el más perjudicado es el propio transportista, que sale de su parada de inicio y a medio camino ya se encuentra con paradas improvisadas que están esperando pasajeros y ellos ya no pueden recoger pasajeros, tienen que acoplarse nomás al tramiaje y ya no terminan llegando al final de su ruta. Entonces, están esperando en estas paradas improvisadas, de repente hasta durmiéndose 2-3 horas esperando que avancen las filas para llenar pasajeros. Toda esta costumbre tiene que romperse, tiene que reordenarse. Por eso es que hemos determinado fechas a partir del 3 de este mes de mayo hasta el 15. Vamos a entrar en una etapa de socialización, ¿no? La dirigencia del transporte junto al organismo de tránsito y también el municipio bajará a las asambleas, a las reuniones para socializar por qué estamos en esta política municipal ahora de ordenamiento del transporte vial.
y también en las organizaciones sociales. Ha sido muy bien aceptada esta decisión por la Asamblea de la Altenidad, también la aceptó muy bien, que representa a las organizaciones sociales. Y de repente también vamos a bajar a socializar, vamos a estar en un plan de medios visitando, vamos a utilizar las redes sociales para explicar a la población estas dos primeras medidas que emanan de las mesas de trabajo. Del 3 al 15, después del 15 ya se implementa el control piloto. Del 15 al 29 de mayo ya el organismo operativo, el municipio y el control sindical van a controlar la restricción, pero sin sanciones, simplemente llamadas de atención por infracción, por ingreso a las áreas restringidas. Obviamente va a haber una señalética en los 38 puntos para que el conciudadano transportista se dé cuenta que es área de restricción. Después del 29, ya al siguiente mes, a partir del 1, ya entra en vigencia totalmente, y esto ya es con multas efectivas. Y para estas multas va a haber una coordinación también entre estos 3 niveles de coordinación. Tenemos que ser serios. Acá en las mesas de trabajo hay una discusión exquisita, tal vez acalorada y fuerte en ciertos momentos, pero necesaria, porque ¿cuándo vamos a ordenar la ciudad si no es en esta oportunidad? Estamos en contacto con Santiago Terceros, él es docente de investigación de mercados de la Universidad Católica Boliviana en Santa Cruz. Es docente de investigación de mercados, de análisis de marketing, de sistemas de soporte de la gestión empresarial de la Universidad Católica, director de posgrado de la misma universidad. Además, esto es importante, fue gerente de proyectos de la empresa de estudios CIESMORI y gerente de inteligencia de negocios de Belcorp Bolivia. Ayer vimos un video suyo en las redes sociales en el que cuestionaba cómo se ha desarrollado este conteo de población de Santa Cruz a través de este Instituto de Estadística de Santa Cruz. Ahora que lo tenemos frente a frente, quisiéramos abundar en sus cuestionamientos. Bien, yo siento de que ha sido una manera incorrecta de presentar la información, ¿no? No coinciden los títulos del informe con lo que el informe dice. Ellos han hecho una estimación de un dato poblacional. No sé el tema de la rigurosidad metodológica, hasta cierto punto se ve potable en términos de rigurosidad, pero sin embargo cometen un error al llamarlo conteo. ¿Sí? A mí me han dicho que esa es una discusión semántica, pero para mí no, las cosas se dicen como son, y cuando uno cuenta, uno dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 7, no son 8, ni son 9, ni son 6, ni son 5, son 7. En cambio, cuando uno estima, puede decir entre 6 y 8, ¿no? El 7 está incluido, entre 6 y 8, pero esa es una estimación que evidentemente tiene un margen de error, y la estadística así lo plantea. Me han tratado de decir que solamente es una cuestión semántica, pero para mí hay un tema de fondo en usar mal un término, y entiendo de que hay gente que sabe, entonces no lo usa mal por ignorancia, sino que lo usa mal probablemente con otras intenciones, lo cual para mí no es correcto. A ver, el título correcto, bueno, del trabajo que ha hecho el Instituto Cruceño de Estadística es Levantamiento Estadístico Departamental, resultados del conteo poblacional. Así se llama el documento. Por eso es que Santiago cuestiona que no solamente se trata de un asunto, de un problema semántico, el de definir conteo, sino también de alguna eventual intencionalidad. ¿Qué intencionalidad encuentra Santiago? Ayer hemos hablado con el director del Instituto Nacional de Estadística. Como verás, ha desahuciado el documento, ha desahuciado la cifra por razones técnicas hasta legales, porque es competencia del Instituto Nacional de Estadística desarrollar censos y no una institución como el ICE de Santa Cruz. Por otro lado, también ha dicho que tiene una intencionalidad política. Primero, desacreditar el censo de población y vivienda del próximo año. Segundo, posicionar una cifra,
¿no? Para eventual discusión después de los resultados del censo en 2024. Y tercero, para generar polarización. ¿Qué criterio tiene, Santiago? Uno está lo que señalaban ustedes previamente, ¿no? El día de ayer se cumplía, el día Miércoles. de ayer o antes de ayer, no me equivoco, Miércoles. los 2 años de gestión del gobernador Luis Fernando Camacho, y entiendo de que era necesario, en términos políticos, mandar una buena noticia. El censo y la postergación del censo ha sido algo que ha afectado muchísimo a la población de Santa Cruz. Ustedes saben, hemos tenido un paro larguísimo el año pasado, de 36 días por este tema, con discusiones, idas y venidas, un avance muy lento en la negociación, o prácticamente sin negociación, más bien todo por presión. Y finalmente el censo se vio dilatado un tiempo más, hasta marzo del 2024. Entonces hay una intencionalidad evidentemente de traer información a la población. Sin embargo, para mí el error profundo es salir con un número redondo que no corresponde para la metodología de investigación. Y no le entiendo al motivo. Si se obtenía un resultado similar planteando un rango que, si sus datos están bien extrapolados, podríamos hablar de 3.900.000, 4.100.000 con la información que ellos brindan, creo que era suficiente. No había la necesidad de poner un número. Sin embargo, está claro que hay una necesidad de contar con información estadística para la planificación, pero no solamente el dato poblacional, y eso es otra crítica a la información que releva el ICE y que no hace una información, no lo hace público. ¿Qué más preguntaron? ¿Qué información relevante hay para la toma de decisiones del gobierno departamental? ¿Qué políticas públicas pueden emanar de la información que ellos han generado? ¿Simplemente invirtieron un dinero para saber cuántos somos? Yo creo que ahí detrás hay algo que o no aprovecharon el instrumento, que me parecería muy tonto, o hay información que están guardando y que no nos están presentando. Me imagino que por lo menos unas 5 preguntitas habrán hecho de cuestiones importantes para la población. Entonces, evidentemente, la publicación de los resultados como tales responde a un interés político que encaja con una demanda ciudadana. Es cierto, necesitamos un censo de población y vivienda lo antes posible porque la región recibe, en teoría, y eso lo confirmará un censo, menos de lo que le corresponde, pero creo que la forma no ha sido la correcta. Santiago, ¿cómo estás? Buen día, Antonio te saluda, placer poder conversar contigo. ¿Te animarías a decirnos en cuestiones ya más metodológicas, más técnicas? Porque hemos leído en el mismo documento, dice que para hacer el trabajo se han usado aplicaciones que están en internet, que son gratuitas, incluso algunas, en fin, en términos más técnicos, más metodológicos, ¿cuáles serían tus conceptos sobre este trabajo? Bueno, el término usar las aplicaciones creo que es una buena señal utilizar aplicaciones de código abierto. Entiendo que la ley así lo obliga también en términos de uso de software, que el uso de software que deben usar las entidades públicas debe ser de código abierto. Entonces, no son aplicaciones de gran diferenciación, son herramientas para recolectar datos, para hacer la supervisión. Es que el Google Forms, que probablemente todos conocemos, es una aplicación similar que ayuda al soporte del encuestador a la hora de llenar los datos. Tiene una lógica bien simple que en algún momento yo lo propuse con el tema del censo. La tecnología nos ayuda muchísimo y la verdad que no hace tantísima diferencia registrar en un papel que registrar en un dispositivo. El encuestador igual puede mentir, igual puede generar una mala información y tiene la grandísima ventaja de que ahorra todo el proceso de transcripción de los datos a una base de datos, ¿no? Esa parte que es tan importante, que es llevar del papel a un sistema para procesar datos, con aplicaciones se resuelve haciendo todo en digital, y es a lo que el mundo actual nos lleva. Luego hay un uso del Google Maps que es una complicación, sí, por eso el INE está realizando una actualización cartográfica desde el mismo instituto, porque el Google Maps no es totalmente actualizado, tiene actualizaciones, son más recientes que muchas de las que tenemos en nuestro país, sí,
pero no tenemos la totalidad de fotos satelitales de distintos años cercanos. Habría que revisar en cada municipio tal vez de cuándo es la última foto satelital que tenemos. En algunos casos serán 2, 3, 4 años. Habría que ver ya con el Google Maps. Creo que la tecnología es amiga en este escenario y hay que saber utilizarla. Y en ese sentido, solamente el tema de Google Maps me preocuparía un poco. Lo demás, creo que son herramientas que son válidas de utilizar, sobre todo para la recolección de los datos. Y entiendo de que no debería haber ningún inconveniente con haber utilizado este tipo de herramienta. La supervisión es importante. Entiendo que la herramienta da soporte para supervisión también, entonces creo que en ese sentido, salvo este punto de la cartografía, que Google Maps no es de pronto la fuente más actualizada, habría que validarlo, pero lo demás no me preocuparía en demasía. Santiago, sobre las proyecciones, es cierto, esto es como una encuesta, ¿no? Se contactó solo algunos grupos de gente y sobre eso se hizo una proyección. ¿Tú crees que también está bien hecha? ¿Cómo analizarías esta parte? Bueno, eso es una situación en la cual no tenemos la metodología de expansión. Sí, ellos no lo explicitan en el documento cuál ha sido la metodología que han utilizado para que de una muestra lleguen a un total. No sé si con las imágenes satelitales contaron la cantidad de viviendas y eso lo multiplicaron por la cantidad de habitantes promedio que existen en la encuesta. Ahí hay un problema serio porque no se da la información de cómo se llega al número. Es un secreto estadístico que no debe ser porque es una información pública, entonces, y cuando uno pregunta no hay una respuesta clara respecto a cuál fue la metodología que usaron para expandir el número a un total. Intuyo por lo que dice el documento que es algo como esto, un conteo de la cantidad de viviendas que pueden haber en todo el territorio y una multiplicación del número de habitantes promedio por hogar por la cantidad de viviendas que ellos han contado. Sí o sí se necesita el otro elemento. Ellos tienen una muestra y tienen un promedio de habitantes por vivienda. Entonces, tiene que ser, por mi lógica, no lo puedo asegurar porque no está claro, pero por mi lógica debe ser algo por el estilo. Y ahí entramos en un problema porque el dato no es preciso. Si yo tomé imágenes satelitales y esa imagen desde arriba parece una vivienda, puede ser de que no viva nadie. Y otro espacio que puede parecer terreno baldío, hoy esté habitado, porque también el desarrollo poblacional es importante en Santa Cruz. Uno que conoce Santa Cruz sabe que pueden pasar 6 meses y uno no va a algún lugar y de pronto ya vive gente en ese lugar donde antes no vivía. Claro. Entonces, ahí hay una falencia importante en no entregar la metodología de cálculo. Ya estamos en contacto con la senadora del Movimiento al Socialismo, doña Virginia Velasco. A las 0:10, la Cámara de Senadores aprobó la ley de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internas. ¿Qué implica esta decisión? La sanción de la ley ya ha sido seguramente transmitida al órgano ejecutivo para su promulgación. Así es, Rubén, Antonio. Bueno, hemos aprobado, ya se ha sancionado en la Cámara de Senadores, en grande, en detalle, y obviamente seguro hoy se va a enviar conforme a normas y procedimientos al órgano ejecutivo para su promulgación correspondiente. Obviamente ha sido un debate largo, ¿no? Un debate amplio. Los 9 artículos de esta ley de compra de oro destinado al fortalecimiento a reservas internacionales. Ha habido 3 disposiciones finales, una abrogatoria, y desde luego yo creo que esto, primero siempre hay que pensar en el país, en la patria, en la estabilidad económica, y yo creo que en ese marco hemos aprobado ya esta ley donde beneficiará a tener más divisas, más reservas internacionales,
y obviamente ya nuestro presidente promulgará también de acuerdo a su agenda. Transcurso de estos días se hará seguramente, él ya lo va a fijar día y hora de la promulgación. Senadora. Y Antonio, yo creo que desde Cámara de Diputados hubo una discusión, un debate, pero en la comisión también, porque tú sabes que hay que dar certeza, esa esperanza al pueblo boliviano, y por principio de celeridad se tiene que dar prioridad, ¿no? Y en ese contexto, Comisión de Economía Plural, nuestro senador Félix Zahpi ha aprobado de esa comisión de manera inmediata anterior semana. Algunos han dicho que es ilegal, hay una nulidad, pero no hay ninguna nulidad porque aquí lo que se ha respetado es el reglamento de Cámara de Senadores, y si ellos dicen que había nulidad porque había ayer esa discusión, pero le hemos dicho que presenta instancias correspondientes, puede ser al órgano judicial, al TCP, entre otros, pero no hay ninguna ilegalidad, más al contrario, hay legalidad. Y de la misma forma, el Comisión de Planificación ayer ha sesionado y ha remitido, y bueno, nosotros en marco del reglamento de Cámara de Senadores se ha planteado moción de dispensación y obviamente ya hemos tratado aquello, ¿no? Entonces, yo creo que acá lo primero es el país. Y yo creo que en ese contexto ya se ha aprobado este proyecto de ley de compra de oro para tener esa política económica, política monetaria, tributaria, para que tengamos el crecimiento económico y además nuestras riquezas pueda ahora comprar como oro el Banco Central de Bolivia y posteriormente monetizar y tener la economía o el crecimiento económico, ¿no? Sí. Bueno, sigue nomás. Sí, a ver, le voy a hacer una preguntita. Nos decía al comenzar la entrevista, senadora, de que se han hecho 3 consideraciones y una abrogación. Si nos puede explicar esta partecita, por favor, senadora. Bueno, la ley tiene 9 artículos y tiene 3 disposiciones transitorias. La primera, obviamente, es justamente el trámite continuará rigiéndose en marco de la 175, que es la anterior ley, que había vacíos jurídicos sobre la ley para compra de oro para reservas internacionales. O sea, las operaciones y los procesos se han iniciado con esta anterioridad vigencia de la ley, ¿no? Y el segundo justamente es el Banco Central de Bolivia tiene que cumplir la presente ley y además tiene que cumplir las características y procedimientos, y esta reglamentación va a ser emitida por su directiva y un plazo máximo de 60 días calendarios a partir de su publicación. Eso señala la disposición transitoria segunda, y por supuesto la tercera también establece que el Ministerio de Minería y Metalurgia y el Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales, SENARECOM, son las instituciones competentes, emitirán normativas específicas para el cumplimiento de exigencias al mercado internacional de oro para refinación en el exterior en un plazo de 60 días calendarios a partir de su publicación. Esos son los 3 disposiciones transitorias, y en la disposición final, una de las disposiciones finales única, donde también enmarca justamente en los artículos 327, 328 de la Constitución Política del Estado, donde la facultad al Banco Central de Bolivia con el objetivo de dar cumplimiento al mandato constitucional, y además que se encuentra la facultad de aplicar en el artículo previstos en la ley 1670, que es la ley del Banco Central de Bolivia. Entonces, hay algunas ajustes, modificaciones que se ha ido mejorando, que se va a ir mejorando también en la reglamentación, ¿no? Que se va a ir trabajando con las federaciones como FECOMAN,
Ferreco, afiliadas al FECMABOL y Fedecomín de La Paz también, para que se pueda reglamentar el dicho ley. Y eso ya será dentro del plazo establecido, que es también 60 días. Y la última disposición abrogatoria es con relación a la ley 175, promulgada el 11 de octubre del 2011, es la ley para compra de oro destinada a reservas internacionales, y esta ley se está abrogando y por tanto ya no se aplica, ¿no? Senadora, ¿cómo se han comportado los legisladores evistas y arcistas? Por lo que vimos, se han puesto de acuerdo en una ley tan importante. Y la oposición que no termina de cuestionar la aprobación de la ley. Bueno, yo creo que, Antonio, Rubén, aquí se trata del país, se trata de nuestra patria, se trata de dar esa certeza, esa esperanza al pueblo boliviano, y aquí no hay ningún arcista, no hay ni evistas, más al contrario, somos de un partido oficialista que es MAS y PSP. Podemos tener diferencias ideológicas, podemos tener esa discusión, ese debate, pero yo creo que aquí lo único se piensa es en Bolivia y no se piensa en título personal. Y en ese marco considero de que ayer la bancada oficialista hemos aprobado con mayoría este proyecto de ley de fortalecimiento a las reservas internacionales con relación a compra de oro, que va a beneficiar a diferentes sectores. Entonces, ahí yo creo que ha sido claro, más al contrario, la oposición, como siempre, no ha apoyado, no ha votado en favor de esta ley, más al contrario, ellos dicen es que están preocupados, apurados y están aprobando y no tienen unas propuestas propositivas, constructivas para tener más divisas, generar más regalías para el país. Más al contrario, ellos siempre han objetado, no solamente en esta ley, en otras normativas también, ¿no? Entonces, cuando estábamos aprobando el proyecto de ley. Y yo pienso de acá, lo que debemos nosotros pensar en el país, los asambleístas, y seguir trabajando en lo político, económico, social, dar esa estabilidad económica, seguir aprobando préstamos para inversión también, para tema industria, tema producción, tema educación, tema salud, y bueno, pues tener esa platita que debemos tener todos los bolivianos y bolivianas, ¿no? Imagínense, Rubén, Antonio, hay otros países que ya tienen estas leyes. Perú tiene, Chile tiene, Paraguay tiene, Brasil tiene, y así podemos mencionar, Uruguay tiene, y no es que Bolivia por primera vez va a tener. El tema de oro, Rubén y Antonio, cada año sale como 50, 60 toneladas por las empresas privadas y no deja ningún beneficio al pueblo boliviano, no deja ninguna divisas, ni liquidez, ni solidez, nada, o sea, más al contrario, incluso sacan en joyas, ¿no? Hechas y sin impuestos, imagínense. Entonces, aquí lo que va a hacer ahora es Banco Central de Bolivia va a comprar y lo va a monetizar, ¿no? Y va a fortalecer nuestras reservas internacionales. No puede ser que nuestro oro pueda estar saliendo y sin divisas. Entonces, por eso es que es importante para seguir mejorando la estabilidad económica en nuestro país y, bueno, no nos estamos inventando, más al contrario, estamos entrando de que las divisas se queden en Bolivia. Y, bueno, también aquí va a fortalecer a la economía nacional y va a beneficiar más que todo a los productores auríferos, ¿no? A nuestros cooperativistas también, porque tú sabes que las empresas privadas los compran
con precios más bajos, y cuando dicen no queremos hoy día, mañana no más. O sea, imagínense, ahora directamente nuestros cooperativistas auríferos van a directamente vender a Banco Central de Bolivia a un costo adecuado, precio justo. Además van a tener esa seguridad, esa fortaleza, esa confianza de seguir mejorando la economía de cada una de esas familias, también para el país. Eso es importante, Antonio y Rubén, ¿no? La Razón Plus presentó La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Estuvo con ustedes Rubén Atahuichi y Antonio Dalense.